Este vídeo iba a ser un monográfico sobre cómo ha evolucionado la figura del vampiro a lo largo de las épocas, pero llegué a cierta década y me pregunté ¿qué demonios pasó en los 90 para que todo se llenara de brujas y vampiros? Pues sí, resulta que yo me crié en los 90 con una suerte de cosmos mitológico, mágico, esotérico, que por alguna razón ha trascendido hasta mitad finales de los 2000. Y para hacer honor a este movimiento vamos a dedicarle este vídeo. Como siempre, empezando por mi parte favorita de todo, que es el contexto sociocultural. Si voy a utilizar esto a menudo, debería curarme una animación en condiciones. Los 90 fueron una década muy extraña. Hubo como un equilibrio entre esa cosa grunge depresiva y un optimismo cibernético futurista de lo que sería el nuevo milenio. Y en ese eterno movimiento pendular del arte, entre el futurismo naif de los 80 y el futurismo aséptico blanco de Apple de los 2000, los 90 se presentan como una década de introspección y de mirar hacia el pasado. Por supuesto, romantizando todo al máximo. Venimos de un fuerte sentimiento individualista en los 80, esa resaca del capitalismo salvaje y a la vez el fin de la Guerra Fría. Por tanto, deja una sensación como de que nos falta un gran enemigo que nos ponga en común. Se acaba la paranoia nuclear, se acaba el satanic panic y la cultura popular empieza como a mirar hacia adentro y lo que se encuentra pues es místico. Pero bueno, en este momento de relativa bonanza en el sistema del bienestar, también tenemos unos demonios. Tenemos por un lado la crisis del SIDA, que devora comunidades enteras, creando un pánico social y por supuesto mucha marginalidad, que en paralelo a la epidemia tanto de heroína como del crack, impregnaba el zeitgeist de esa época como de que las calles son peligrosas. Una época muy globalizada, con menos trabajo estable y que da lugar al surgimiento de numerosas sectas que hacen desaparecer familias enteras, y con este telón de fondo, lo siniestro, lo esotérico, no es solo una estética, sino que es un refugio. Y ahí tenemos la primera gran contradicción, esta búsqueda de lo antiguo, de lo esotérico, de las raíces, con la revolución tecnológica de finales de los 90. Tenemos situaciones tan paradójicas como, por ejemplo, tiradas de tarot por líneas telefónicas o el horóscopo en las revistas adolescentes. La fantasía urbana nace en este vacío y el cine, la televisión y otros medios empiezan a aprovecharse de esto y mezclar tanto esa cultura urbana como ese aspecto un poco más romántico de la estética alternativa, las historias coming of age, esos rituales de paso a la vida adulta se convirtieron en rituales literalmente. La cultura juvenil en este momento está dictando toda la corriente cultural. Prácticamente la MTV es el caballo de carreras de esta década y el auge de la cultura hip hop lo impregna absolutamente todo, desde la moda, la música y este cambio generacional. Estas nuevas generaciones que venían apretando fuerte consideran que el miedo de las generaciones anteriores pues ya no da tanto miedo. Y de ahí que figuras como brujas, vampiros, etcétera, pasan de ser una criatura monstruosa a convertirse en algo... un caldo de cultivo perfecto para hablar de identidad, rebeldía y un creciente movimiento para la tercera ola del feminismo. Y sobre todo, y más importante, sin que esto parezca un panfleto. Estas claves no se quedarían aquí en los 90, sino que, como he dicho, van a avanzar y se van a ir hasta prácticamente la primera mitad de los 2010. Y claro, Hollywood, como no se pierde una, decidió capitalizar todo este sentimiento y se vio reflejado en una oleada de productos que convertían la otredad en una marca personal. Desde Buffy cazavampiros a Sabrina, cosas de brujas. Yay, se me ha bugueado el móvil y tengo que volver a regrabar todo este párrafo, lo que yo quería. Bueno, el leitmotiv que va a impregnar toda esta década es la identidad. Sin embargo, hay ciertos factores, tanto estéticos como narrativos, que van a dar forma un poco a este caldo de cultivo. El primer arquetipo sería lo que denominamos la suburbia corrupta, un concepto que me encanta. En este mundo el terror y la fantasía urbana toman una nueva forma, quedan atrás ese terror hecho pues en base a seres que vienen del espacio exterior o de otras dimensiones y se aloja en un lugar mucho más conocido y más cercano. Los pasillos del instituto, el centro comercial, la plaza de tu barrio e incluso tu propia casa. Esto permite que la fantasía se sienta mucho más cercana. Ahí tenemos como ejemplo en Buffy cazavampiros el Sunny Day High, que es básicamente construido encima de un cráter demoníaco, o en Embrujadas, que es un San Francisco, pues es un coladero de demonios y otras criaturas, y por supuesto en Twin Peaks, el restaurante, también ese espacio liminal. El arquetipo de la bruja va a dejar de ser considerada esa especie de monstruo come niños que hemos visto hasta ahora y va a resignificar su figura. Se convierte en un ideal romántico que ahora exploran su interior y la magia que hay dentro de ellas. Ya no es esa criatura verde y harapienta, sino que ahora es una chica
normalmente incomprendida que busca encontrar su lugar y su red de apoyo. Y normalmente, por alguna razón en esta época, se empieza a respetar bastante el folclore clásico pagano y ciertos tipos de rituales. Aunque muy probablemente la razón de todo esto sea el auge de la Wicca garneriana, porque toda la simbología y todos los rituales que vemos pues provienen mucho de ahí. Pero bueno, del respeto de las simbologías y los rituales vamos a extraer algo que considero que es básico dentro de la figura de la bruja de esta década. La bruja ya no es una solitaria malvada, sino que es una especie de comunidad, y el aquelarre pierde ese tinte que tiene como de conspiración demoníaca y se convierte pues en un grupo de apoyo. Y esto podemos verlo en el uso recurrente de grupos de mujeres de entre 3 y 5 personas, que esto es pues un número sagrado que tiene todo el sentido que se utilice. 1, corrupción. 2, enfrentamiento. 3, equilibrio. Ahí tenemos el ejemplo en The Craft, cómo se unen para sobrevivir a un entorno hostil en el instituto, o incluso en Embrujadas, literalmente hablando de las líneas de sangre. Y si nos vamos a otros entornos, podemos hablar de Sailor Moon, de Magical Doremi, y si queremos elucubrar muchísimo, hay como hasta cierto tinte de esto, de manera muy adyacente, por supuesto, en las supernenas. Esta resignificación la vamos a ver también en otras criaturas, especialmente los vampiros. Ya no van a ser vistos tanto como parásitos, sino que se va a explorar un poco ese drama interior del tener que alimentarse de otros seres vivos como una especie de maldición. Aunque sí que va a haber voces que equiparen un poco el fenómeno del vampirismo pues con la crisis del SIDA o la epidemia de la droga. Aquí vamos a encontrarnos un nuevo arquetipo. Dentro de lo cotidiano de este nuevo terror, vamos a ver algo que no había sido introducido hasta ahora. Y es que de repente todo el mundo tiene en su salón una televisión, algunas personas empiezan a tener un ordenador, todo el mundo tiene un teléfono. Y esa especie de pánico que surge a finales de los 90 por el efecto 2000 genera un sentimiento de que todo lo digital o tecnológico puede ser brujería, y aunque todavía quedará mucho para el auge de las redes sociales, ya empieza aquí a hablarse un poco de esa disociación que hay entre el mundo real, de ese mundo, digamos, digital, que podemos comparar un poco con una especie de plano fantasmagórico, ¿no? Esto será, desde luego, la semilla de Digimon, pero en el mundo del terror tenemos la bruja de Blair, que es claramente este primer contacto con la tecnología, con aquellas cosas paranormales que ahora puedes grabar y ver con una cámara de vídeo porque se ha democratizado este medio. Y algo que es totalmente seña de identidad de los 90 es la autoconsciencia y la ironía. Aquí surgen las primeras parodias y los primeros homenajes, digamos, posmodernos. El ejemplo más claro es Scream, que sienta las bases de cómo va a ser este código paródico del terror a partir de ahora. Y hay un approach al homenaje, digamos, la pajarería de Transilvania, que acerca ese terror de los años 50 a lo infantil, con claros homenajes, por ejemplo, a Vincent Price o a la novia de Frankenstein, que yo os dejo un vídeo por aquí arriba, en las tarjetitas, por lo que pueda ser. Y además este espíritu edgy de los 90, de las chupas de cuero y el cromo y los pinchos por todos lados, pues va a impregnar todos los medios. En los 90 las absolutas protagonistas son las brujas, y vamos a hablar de Las Brujas, la película del año 90, con Angelica Houston como principal villana, siendo el carpetazo final a esa figura de la bruja como monstruo deforme, con esos protésicos que podéis ver en la película, que bueno, os dejo de tarjeta por aquí, con recomendaciones. Y ya veríamos en el año 93 un giro radical hacia el low camp con Hocus Pocus, que va a ser la puerta de entrada a esta nueva perspectiva más irónica del terror. El rollito del ritual adolescente nace con The Craft en el año 96. 4 chicas, traumas de instituto, un tema de acercamiento a lo espiritual y empoderamiento femenino. Esto fue como el Mean Girls gótico antes de Mean Girls. Aunque bueno, también teníamos un poco de ejemplo a Heathers para inspirarse en ello. Le siguió Practical Magic en el 98 con Sandra Bullock y Nicole Kidman haciendo esa tensión sáfica ritual. Y como ya he dicho, La Bruja de Blair, pues con ese paralelismo entre lo demoníaco, lo espiritual y la tecnología. En televisión tenemos el aquelarre entrándonos directamente en casa. Sabrina Cosas de Bruja, ese acercamiento mucho más desde lo teenager a la comedia. O sea, ¿quién lo recuerda al gato Salem? Esa marioneta que era pues una batidora de humor irónico y cínico, maravilloso. Pero, desde luego, mis perfectas
en este caso embrujadas, la razón por la que estoy haciendo este vídeo probablemente, es que fue un manual de brujería para toda una generación. Son 3 hermanas viviendo en una casa totalmente bucólica de la época victoriana y luchando contra demonios pues en cafeterías, en discotecas, y que veía todo esto del empoderamiento femenino no desde el girl power, sino digamos desde algo más familiar, algo más espiritual, incluso dando muchísima importancia a lo que es la herencia genética con otras generaciones anteriores a ti. Las Halliwell representan los 3 arquetipos principales de mujer de estos años. La Girl Boss, la que es un poquito más emocional y tiene un síndrome del impostor que no puede con él. Y luego tenemos a la Manic Pixie Dream Girl, que bueno, pues estas 3 personalidades van a ir un poco equilibrándose y interactuando entre ellas y complementándose pues tanto en lo doméstico como en lo mágico. Al final eran brujas que pagaban facturas y un acercamiento pues eso, al paganismo, a la Wicca, a una especie de catolicismo pop, más adelante en la serie incluso a la fantasía de cuentos de hadas. Y esto pues lo que hace es acercarlo al espectador, hacerlo sentir como mucho más real y exacerba este sentimiento de pertenencia. Además aquí, como he dicho, se da mucha importancia al factor emocional de los personajes, esa magia que procede del interior. También muchos demonios eran paralelismos o representaban emociones humanas. La culpa, la adicción, el duelo... Duró 8 años la serie y... A ver, mucha gente hemos crecido con ellas. 8 años en los que te pasas de niño a adolescente y ha sido totalmente el pilar fundamental de esta cosa que soy ahora. Y es probable que me acabe haciendo un maratón de embrujadas cuando termine de montar este vídeo, porque menudo monazo. Viajamos a Japón, nos vamos a hablar de anime y vamos con ejemplos también bastante fuertes. Tenemos por un lado a Sailor Moon, que ya hemos hablado, otro grupo de chicas mágicas, este arquetipo de Madoka Mágica. Pero es que también tenemos a Kakator Sakura, que toma inspiración en el tarot para construir este mundo de cartas y monstruos bastante soft, que también pues el universo de las Clamp es su propia movida, también muy espiritual. Y en los cómics tenemos desde finales de los 80 en Hellblazer a Constantine, que al final no deja de ser un brujo muy cansado, muy edgy, fumador, con una gabardina, que básicamente pasaba por el Londres de la época diciendo toca salvar el mundo otra vez, qué pereza. Veríamos este arquetipo de la bruja perpetuarse hasta pues bien entrados los 2010. American Horror Story Coven resucitaba un poco esa estética y ese respeto a los rituales clásicos. Y luego, por otro lado, hace relativamente poco tenemos el remake de Sabrina en Netflix, que es mucho más fiel a lo que había en los cómics de Sabrina, pero bueno, dentro de este mundo de Riverdale, que no es santo de mi devoción, pero también es fantasía urbana. El segundo pilar de esta década, o bueno, algo más de década, finales de los 80 hasta los 2000, es el vampiro. Este vampiro que ya no es un monstruo, sino que es una figura que representa el exceso. Vemos cómo se toma mucho esta imagen de la época de la heroin chic y esa extrema delgadez y señales de agotamiento formaron la estética de lo que son los vampiros de esta época. En el cine, pues qué decir, entrevista con el vampiro, Brad Pitt siendo un hombre muy triste durante muchísimos años, Tom Cruise ahí con un rollo homoerótico que irónicamente nos acerca mucho a los orígenes de lo que es el vampiro en la literatura. Y tuvo un intento de secuela, La Reina de los Condenados, en el 2002, que no terminó de funcionar, pero bueno, veremos que bebe también de lo siguiente, que es Blade. Blade viene de los cómics de Marvel y es un vampiro cazavampiros que pondría de moda este rollo de ir con cuero, pistolas y armas para luchar contra monstruos que en este caso eran prácticamente una especie de sectas o de organizaciones secretas. Tenemos también esa fusión con las discotecas nocturnas, la electrónica y todo este rollito de la guerrilla urbana. La segunda en concreto, dirigida por Guillermo del Toro, por lo que sea, siempre me ha parecido la mejor. Os la recomiendo bastante fuerte. Y si Wesley Snipes redefinía la figura de lo que es el vampiro moderno, pues nos podemos ir directamente a Underworld. Trajes de PVC negro y pistolas con balas de plata, hombres lobos contra vampiros. Si hay un ejemplo claro de la estética de esta época, con esos contrastes súper petados y esos tonos azules y verdosos, pues es claramente Underworld. Hace no mucho me hice una maratón de todas las pelis del tirón y si queréis ver mi descenso a la locura en directo, está en mi Letterboxd. Buscadme y vais leyendo mis reviews porque fue una experiencia. Pero desde luego creo que el mejor ejemplo de lo que tenemos en esta época de
fantasía adolescente es Buffy cazavampiros. Lo mezclaba todo, vampiros, demonios, instituto, humor cínico, salvar el mundo, era como todo un poco, todo un revolutum. Pero sí que es verdad que estos personajes que empezaban siendo muy inocentes y muy de instituto, a medida que avanzaban las temporadas iban teniendo mucho más profundidad y con unos conflictos, digamos, más maduros. Y además fue el despertar sáfico, pues, de muchas chicas que con el rollo de Tara y Willow, pues sintieron cositas. No las culpo, me pasa. En el anime, de nuevo, tenemos Hellsing. A Alucard con unas pistolas rollo steampunk por un Londres como muy etéreo, a tope. Y el gran ejemplo literario que es Anne Rice con sus crónicas vampíricas, en las que mezcla pues ese rollo de romance con lo victoriano, con lo etéreo, con el drama de la eternidad. Bastante menos poética es su versión llevada a la pantalla, que es Crónicas Vampíricas, en la que, bueno, es un romance adolescente. Me la llegué a acabar. Las últimas temporadas fueron duritas de tragar, porque ya no había ningún protagonista original. Pero bueno, ahí está, Crónicas Vampíricas. Acabó en 2017 y si queréis haceros daño, pues disfrutadlo. También otro ejemplo de los vampiros mineros, True Blood, que tiraba muchísimo este rollo de lo horny, básicamente. No tengo otra manera de referirme a ello, la verdad. Y por supuesto, el padre de todos, que son los vampiros en los 2000, sino la saga Crepúsculo, que tanto ha dado que hablar con sus consecuencias en lo narrativo. De nuevo esos tonos azules, esos contrastes muy apretados. son claramente un ejemplo de dónde venimos. Tenemos también series como Moonlight, que fue cancelada antes de tiempo y a mí me gustaba personalmente. Creo que era de los ejemplos de vampiro clásico Lleva a día de hoy mucho más fieles. Y tenemos otras cosas como Daybreakers, que mezcla un poco el vampirismo con ciencia ficción, un mundo distópico en el que los vampiros han dominado el mundo y tal. Y por otro lado tenemos la película de Van Helsing, que se hizo. Se estrenó y todo. Como he dicho antes, los 90 también fueron una época de paranoia con todo el rollo de la tecnología. Y como estaba el caldo de cultivo, las sectas, que si las sociedades secretas, el rollo, pues esto era una maravilla. Desde lo narrativo. También está el pic de la ufología a finales de los 90. En esto tenemos una importancia más fuerte de las series. Tenemos Expediente X, que es claramente la obra de ciencia ficción actual más consumida y con más fans. Y por otro lado, Twin Peaks, que bebe más de este terror no cósmico, pero sí que lo sientes dentro, con estos espacios liminales y esa especie de cosa lisérgica. Pero siempre desde un punto de vista más de lo conspiranoico. Las sociedades secretas, que estaba muy amable. También American Gothic, que juega mucho más con el terror religioso, que es un factor que empezará a ponerse de moda pues a finales de los 90 también. En cine también tenemos cosas como La Novena Puerta, que habla de esas élites, esas cosas que hacen en la oscuridad. Eyes Wide Shut, nada que decir al respecto. Y en anime tenemos Serial Experiments Lane, que pues mezcla también un poquito este rollo de tecnoocultismo y depresión adolescente. Si queremos hablar de Japón y rollo tecnología y terror tecnológico, esto da para un vídeo entero porque, madre mía, cómo vinieron. En cómic yo creo que lo que más tenemos de este arquetipo es Preacher, que es básicamente una crítica al sistema americano desde parodiar estos monstruos, y tendríamos su reflejo en series como Ghost Rider o el momento en el que a Punisher le dieron balas angelicales por una razón. No veáis eso, no lo leáis. Pero vamos, también en los cómics tendríamos ese acercamiento al terror urbano y a los demonios, a los monstruos. A la vista está Spawn, que es yo creo que el gran icono de los 90 de Image Comics. Y yo creo que lo que todo el mundo que le gusta la fantasía urbana estaba esperando, y es Supernatural. Es una especie de hijo espiritual de Buffy cazavampiros, pero llevado a lo road movie. Yo personalmente no la he visto, sé que hay mucha gente que es ultra fan de ella, y aparte terminó hace poco, en 2020. Así que ha durado sus añitos y hemos podido evolucionar con los personajes también. Y cómo no vamos a hablar de Entre Fantasmas. A Jennifer Love Hewitt siendo medium, hablando con diferentes entidades que se habían quedado ancladas a nuestro mundo, llevado a lo urbano. Un poquito más adelante, inspirado en novela de Neil Gaiman, tenemos a American Gods, que también trata mucho este rollo de si los dioses vivieran a día de hoy, cómo sería y cómo funcionaría el mundo. Se tendrían que haber adaptado a las necesidades de los humanos para conseguir adoración. Pues aquí lo tenemos. Salió hace muy poquito,
pero también bebe mucho de esta fantasía urbana clásica. Os he hablado antes de este terror católico espiritual y vamos a hablar de Stigmata, que fue no demasiado exitosa en su época, pero fue la que abrió un poco este rollo del misticismo con el lore católico llevado al terror. En otro ámbito totalmente diferente, El exorcismo de Emily Rose, que es un drama legal dentro del mundo de la fantasía urbana. También tenemos El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que su universo es siempre este estilo de llevarte lo terrorífico a un mundo que conoces. En este caso es una niña que se refugia en un mundo fantástico en los horrores de la Guerra Civil Española. Y Cisne Negro, de Darren Aronofsky. Haré un vídeo de Aronofsky en este canal porque me encanta su cine. Habla de cómo la obsesión de una persona la convierte pues en una especie de monstruo llevado un poquito hacia el body horror. Y yo creo que de todo este caldo de cultivo de fantasía urbana y terror llevado al barrio, el ejemplo, o yo creo que donde el río que va a desembocar todo esto es en Stranger Things, que está a puntito de acabar. Por favor, Netflix, estrénamela ya. Por último, voy a darle especial importancia a este punto porque me parece increíble, y es que en los 90 es donde empieza a llevarse el terror a lo infantil. En televisión tenemos Are You Afraid of the Dark o Pesadillas, en el que veíamos pequeñas historias de terror orientadas, pues bueno, a young adult. También tenemos Freaky Stories, que mezclaba un poco, era un late night show de marionetas con sketches de animación, muy divertido. Y La pajarería de Transilvania, que de nuevo es gran parte de mi infancia y que solo duró un año en emisión. He hablado antes de ello. En literatura tenemos Pesadillas, que básicamente puso de moda los libros de bolsillo entre chavales, que lo llevaban aquí en los levis por detrás, y iban leyendo sus novelas de terror a todos lados. Pero si alguien al menos ha marcado mi infancia en este aspecto del terror es Tomás Bresina. Es un escritor austriaco, autor de, en este caso, Todos mis monstruos, que de nuevo homenajea todo el terror de los años 50. Pero también, si leéis más obras suyas, está muy, muy afianzado en lo que es la fantasía urbana, también llevado un poco a espada y brujería dentro de un mundo actual. Aunque probablemente el nombre más por antonomasia de este mundo de la fantasía urbana a finales de los 90 y que además ha sido el boom del Dark Academia, sea Harry Potter, que mezcla un poco todo esto que estamos hablando. En otros medios, pues mira, nos vamos a los videojuegos. Tenemos Castlevania, referente de su propio estilo, su propio arquetipo de videojuegos. Golden Sun también tenía un poco este rollo que jugaba además con la luz del sol que le entraba en una célula fotovoltaica. Eso me dejó bastante loco. Y Silent Hill, que ya era pues un survival horror en un lugar oscuro con niebla en el que no llegas a ver nada. Pues en la música, ¿qué tenemos? Las Riot Girls empiezan a surgir a principios de los 90, esta segunda etapa de Siouxsie, el avance de otros tipos de música más industriales como Nine Inch Nails, y que se vio entretejido pues con la estética a nivel de moda de estos años, la estética grunge, el thrifting, el mal goth. Y bueno, espero no haberme alargado tanto como el vídeo de la semana pasada porque fue bastante duro de editar y no quiero dejarme llevar por la nostalgia, pero si tú sí quieres dejarte llevar por la nostalgia, déjame en comentarios qué obra de fantasía urbana, de este terror noventero, es tu referente. Déjamelo en comentarios que yo te vea. Y también podéis recomendarme cositas de las que queréis que hable. Yo estoy abierto a todo. Una vez que acabe octubre empezaremos otra vez con la dinámica de pelis más normalitas, pero todos los octubres, terror. Tengo ya varios guiones para el año que viene y el siguiente. ¡Qué calor! Y no me he traído abanico. Yo me iba a hacer un make-up de Baltasar, de Embrujadas. Menos mal que no, porque no estoy transpirando nada. Las transparencias son veneno, porque no pasa el aire, aunque parezca que sí. Tengo mucho calor, tengo muchos focos delante.